Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. El viento, un susurro gélido que se colaba por las rendijas de las viejas tablas. Era el único compañero constante de Evelyn McCourt en aquel invierno de 1882. No era un viento cualquiera del oeste, era el alma helada de Montana, un lamento perpetuo que arrastraba consigo copos de nieve y el eco de promesas rotas. Desde la pequeña ventana de su cabaña, Evie contemplaba el vasto lienzo blanco que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un desierto de nieve y silencio donde cada día era una batalla. Su granja, apenas una mancha solitaria en la inmensidad, parecía encogerse bajo el peso del cielo plomizo, un faro moribundo en un mar de desesperación. Evie no era una mujer que se quebrara fácilmente. Sus manos, nudosas y curtidas por años de trabajo ingrato, revelaban una fuerza que su esbelto cuerpo, envuelto en ropas remendadas, no siempre dejaba ver. Pero en sus ojos, del color de la tierra mojada después de la lluvia, se adivinaba una tristeza profunda, el pozo de un dolor reciente y una preocupación que roía sus entrañas como el frío roía los huesos. Thomas, su esposo, había sido un hombre de sueños grandes y manos no tan firmes, y su partida prematura, arrastrado por una fiebre repentina el otoño anterior, había dejado tras de sí no solo un vacío insondable en el alma de Evie, sino también un abismo de deudas, las pocas reses escuálidas y tiritando, el granero con goteras y los campos yermos eran testigos mudos de una prosperidad que nunca llegó a cuajar. Cada amanecer era un recordatorio brutal de la lucha, el sabor amargo del café aguado, el crujido de la leña escasa en la chimenea que apenas lograba disipar el frío que se adhería a las paredes de troncos, el gemido de las bisagras de la puerta que cedía al viento, sus hijos, Lilith, de 6 primaveras, y el pequeño Finn, de Misia, apenas 4, eran la única chispa de luz en su lúgubre existencia. Sus risas infantiles, tan raras y preciadas como pepitas de oro, eran el único bálsamo para su espíritu magullado. Pero incluso ellos, con sus rostros pálidos y sus cuerpos menudos, sentían el peso de la pobreza. Los cuentos de hadas que Evie les susurraba al calor de la hoguera no siempre lograban ahogar el rugido de sus estómagos vacíos. El señor Albright, el banquero de la ciudad más cercana, era la personificación de su ruina inminente. Sus visitas eran tan predecibles como el invierno, y sus palabras, afiladas como cuchillos, se clavaban en el corazón de Evie. El plazo se agotaba, la hipoteca se vencía, y la amenaza de quedarse sin nada, de ver a sus hijos sin un techo sobre sus cabezas en la inclemencia del invierno, era un fantasma que danzaba en la periferia de su visión, oscuro y aterrador. La desesperación se había convertido en su sombra, una compañera constante que le recordaba la fragilidad de su existencia en aquel rincón olvidado del mundo, donde la ley del hombre era tan volátil como la ley de la naturaleza. Los días se sucedían, idénticos en su desolación. Despertar con el frío, luchar contra él hasta el anochecer y dormir con el miedo a un futuro incierto. La esperanza, si alguna vez la había conocido, se desvanecía más rápido que las brasas en la chimenea, dejando solo cenizas. Su corazón, antaño un manantial de afecto,
se había endurecido un poco, una coraza necesaria para soportar el embate diario de la supervivencia. La cabaña, antes un hogar lleno de risas y promesas, era ahora un refugio precario, un último bastión contra la brutalidad del mundo exterior, un lugar donde el silencio entre las ráfagas de viento parecía gritar la soledad de Ivy. La noche del encuentro fatídico, el viento aullaba con una furia inusitada, como si los mismos espíritus de la montaña quisieran arrancar la cabaña de sus cimientos. La nieve, impulsada por ráfagas violentas, golpeaba las ventanas con la fuerza de guijarros helados. Evie había acunado a sus hijos junto a la chimenea, leyéndoles un cuento con voz suave para ahogar el clamor de la tormenta, cuando un golpe, apenas perceptible sobre el estruendo del viento, resonó en la puerta. Su corazón dio un vuelco. Nadie se aventuraba en semejante noche, y los pocos viajeros que pasaban por aquel camino, si es que lo hacían, solían ser hombres rudos y desconfiados. Con un nudo en el estómago, Ivy se levantó. El viejo rifle de Tomás en sus manos temblorosas. Abrió la puerta apenas una rendija, y la ráfaga de aire helado le cortó la respiración. Ante ella, desplomado en el umbral, yacía un hombre. Su sombrero de ala ancha, empapado, apenas ocultaba un rostro cubierto de hollín y sangre. Su gabán de lana, grueso pero desgarrado, estaba impregnado de nieve y barro, y un charco oscuro se extendía bajo su costado. Un gemido gutural escapó de sus labios agrietados. Era un extraño, un forastero, herido y al borde de la muerte. El miedo, una bestia fría y afilada, mordió a Ivy. Su instinto le gritó que cerrara la puerta, que se protegiera a sí misma y a sus hijos de aquel peligro anónimo. Pero debajo de esa capa de temor yacía una compasión inquebrantable, una chispa de humanidad que se negaba a apagarse incluso en la más oscura de las noches. Dejando caer el rifle con un golpe sordo, Ivy lo arrastró hacia el interior, una tarea ardua para su pequeña complexión. El hombre era pesado, su cuerpo flácido por la pérdida de sangre y el agotamiento. Una vez dentro, bajo la tenue luz de la lámpara de aceite, pudo observar mejor su rostro, rasgos marcados, una barba incipiente y unos ojos, incluso en su estado inconsciente, que parecían contener la sabiduría de 1000 caminos polvorientos. Una bala se había alojado cerca de su hombro, y la herida supuraba, oscura y maloliente. Superando el asco y el temor, Evie buscó entre sus escasas provisiones un poco de alcohol de grano, algunas vendas viejas, un bálsamo de hierbas que su madre le había enseñado a preparar. Con manos firmes, a pesar del temblor interno, limpió la herida, el doloroso proceso arrancando gemidos del hombre. Sus hijos, despertados por el ajetreo, observaban desde la distancia, sus pequeños rostros reflejando una mezcla de curiosidad y aprensión. «Es un hombre herido, mis pequeños», les susurró Ivy, su voz más para calmarse a sí misma que a ellos. «Necesita nuestra ayuda». Lo acostó junto a la chimenea, cubriéndolo con las pocas mantas que poseían, su calor una promesa de vida en medio de la desolación. Los días que siguieron fueron un delicado baile entre la desconfianza y la creciente, aunque silenciosa, conexión. Caleb Stone, como finalmente se presentó con voz ronca y apenas audible, era un hombre de pocas palabras. Sus ojos, cuando los abría, eran de un azul profundo y penetrante, observadores y cautelosos. Evie lo atendía con una devoción que la sorprendía a sí misma, racionando sus escasas medicinas y alimentos para asegurar su recuperación. Él, a cambio, la observaba. Una mirada que no era invasiva, sino curiosa, agradecida. Poco a poco, la tensión en la cabaña fue cediendo, reemplazada por una rutina silenciosa. Caleb se recuperaba lentamente, su fuerza regresando con cada día que pasaba. Fue una mañana,
cuando el sol se atrevió a asomarse tímidamente entre las nubes, que Caleb se levantó por primera vez y, sin decir palabra, tomó el hacha y se dirigió al montón de leña. Sus golpes, rítmicos y poderosos, resonaron en el aire gélido, un sonido que Ivy no había escuchado desde la muerte de Thomas. Luego, sin que se le pidiera, reparó la bisagra de la puerta que siempre chirriaba, arregló el techo que goteaba y fortificó las cercas que el viento había derribado. Sus manos, aunque grandes y acostumbradas a un trabajo más duro, eran también sorprendentemente hábiles y precisas. Evie lo observaba, una mezcla de asombro y gratitud creciendo en su pecho. Caleb no preguntaba, simplemente hacía. Llenaba los vacíos, no solo en la estructura de la granja, sino también en el alma de Ivy, un vacío que ella no sabía que existía hasta que él comenzó a llenarlo. Los niños, al principio cautelosos, pronto se vieron atraídos por el aura tranquila del forastero. Caleb, con una paciencia inesperada, les enseñó a atar nudos, a reconocer la huella de los animales en la nieve, a afilar una navaja. Les contó historias, no de fantasía, sino de las montañas y los ríos, de los hombres y las bestias del oeste. Historias que, aunque no explícitas, dejaban entrever una vida de peligros y huidas. Se convirtió en una figura paterna silenciosa, un ancla en la tormenta de sus vidas. La granja de los McCourt, antes un símbolo de su lucha y su inminente ruina, comenzaba a transformarse. Con cada tabla reparada, con cada valla arreglada, con cada sonrisa furtiva de los niños hacia Caleb, se convertía en un refugio de esperanza. El aroma del café por la mañana, antes un presagio de un día más de batallas, ahora se mezclaba con el olor de la madera recién cortada, un aroma a trabajo y a un futuro posible. Sin embargo, la sombra del pasado de Caleb no tardó en extenderse sobre su frágil santuario. Los rumores viajaban más rápido que el viento en el oeste y la presencia del huésped misterioso de Evie no pasó desapercibida. En la pequeña ciudad, los murmullos sobre su reputación comenzaron a crecer como una mala hierba venenosa. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué? ¿Se escondía? La moralidad estricta de la frontera juzgaba con dureza, y la soledad de Ivy la convertía en un blanco fácil. Pero el verdadero peligro acechaba mucho más allá de los chismorreos del pueblo. Caleb, finalmente, le confesó la verdad. Su voz, un susurro cargado de culpa y advertencia. Era un fugitivo, sí, pero no un criminal común. Poseía pruebas incriminatorias contra Silas Thorne, un magnate del cobre cuyo imperio se había construido sobre la corrupción, la extorsión y la violencia desmedida. Thorne no se detendría ante nada para silenciarlo, para recuperar lo que Caleb había robado, no dinero sino la verdad. La red que Thorne había tejido era vasta y cruel, y ahora Ivy y sus hijos, sin saberlo, estaban enredados en ella. El amor silencioso que había florecido entre ellos, un amor forjado en la adversidad y la vulnerabilidad compartida, era ahora una fuerza poderosa, pero también una carga peligrosa, una promesa que podría costarles todo. La primavera llegó con una lentitud casi agónica, derritiendo la nieve y revelando la tierra parda y sedienta que se extendía bajo el cielo inmenso de Montana. Pero con la promesa de una nueva estación también se cernía una amenaza tangible y creciente. Las noticias que llegaban a cuentagotas desde el pueblo eran inquietantes. Silas Thorne había intensificado su búsqueda. Sus hombres, conocidos por su brutalidad y su lealtad ciega al magnate, rastreaban cada rincón del territorio. El señor Albright, con su rostro avinagrado y su insistencia implacable, se había vuelto más osado, advirtiendo a Ivy que su tiempo se agotaba y que la presencia del forastero no hacía más que empeorar su ya precaria situación a los ojos de la comunidad. Ivy sentía el cerco cerrarse.
una red invisible que se apretaba alrededor de su granja, de su amor, de sus hijos. El dilema central de Evie McCord se manifestaba ahora con una claridad despiadada, una elección desgarradora que le quemaba el alma. Debía entregar a Caleb, el hombre que le había devuelto la esperanza y el sentido a su vida, para proteger a sus hijos del peligro inminente y salvaguardar su reputación en el pueblo. O debía arriesgarlo todo, su seguridad, su reputación e incluso la vida de Lilith y Finn, para proteger al hombre que representaba la justicia, al hombre que amaba. Las noches las pasaba en vela, el corazón martilleando contra sus costillas, mientras contemplaba a sus hijos dormidos, tan vulnerables, tan dependientes de ella. Luego, sus ojos se posaban en la figura de Caleb, durmiendo al otro lado de la chimenea, su presencia una mezcla de consuelo y terror. Su amor por él era una fuerza poderosa, un fuego que la consumía, pero también una carga peligrosa que la obligaba a decidir si la redención de un hombre y la promesa de un futuro juntos valían el sacrificio de todo lo demás en un mundo donde la ley del más fuerte a menudo dictaba el destino. Un atardecer, cuando el cielo se tiñó de naranjas y púrpuras, Caleb la encontró junto al pozo con el balde de agua en la mano, su mirada perdida en el horizonte. «Evie», dijo él, su voz grave y calmada, «sé que mi presencia te pone en peligro. Sé que Mr. Thorne no se detendrá. Debo irme. No puedo permitir que te dañen a ti o a los niños por mi causa». El corazón de Evie se encogió. Sabía que sus palabras eran lógicas, sensatas, pero una parte de ella se negaba a aceptarlas. «No», susurró ella, su voz apenas un hilo. «No te vayas, Caleb. Este es tu hogar ahora». Él la miró a los ojos, una mezcla de dolor y gratitud en su profunda mirada azul. Aquel fue el momento del clímax silencioso, la promesa tácita que selló su destino. Ella había elegido. La confrontación final, como tantas veces sucede en las leyendas del oeste, llegó con la brutalidad de un rayo en un cielo despejado. Fue una mañana de un martes, cuando el sol apenas comenzaba a calentar el rocío del campo, que el sonido de cascos de caballo, cada vez más cerca, rompió el silencio de la granja. No eran uno ni dos, sino una docena de jinetes, sus siluetas recortadas contra el horizonte, levantando una columna de polvo que se alzaba como un presagio. Al frente, un hombre corpulento y con un rostro duro y sin alma, Silas Thorne. Su mirada, fría y calculadora, barría el terreno con la avidez de un buitre, deteniéndose en la pequeña figura de Evie, que sostenía a sus hijos contra su falda, y luego en Caleb, quien se había plantado frente a ellos, su mano ya sobre el mango de su revólver. «Caleb Stone», rugió Thorne, su voz grave y resonante. «Sabía que no podrías mantenerte alejado de la civilización por mucho tiempo. He venido a reclamar lo que es mío». La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Evie sintió el miedo helar sus venas, pero en el mismo instante una fuerza desconocida, una furia protectora, la envolvió. No permitiría que Thorne les quitara todo, no después de todo lo que habían soportado. Dio un paso adelante, colocándose ligeramente delante de Caleb, sus ojos fijos en los de Thorne. «No hay nada tuyo aquí, señor Thorne», dijo Evie, su voz sorprendentemente firme, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. «Este hombre es mi huésped, y esta es mi tierra. Váyase». Un atisbo de diversión malvada cruzó el rostro de Thorne. «Una viuda valiente, pero no me hará perder el tiempo. Ese hombre tiene algo que me pertenece. Entréguelo, y tal vez le permita conservar esta choza un poco más». Caleb intentó interponerse, pero Evie lo detuvo con un gesto sutil. «No tiene nada que sea suyo, salvo la verdad», espetó Evie, su voz ahora cargada de desafío. «La verdad sobre su corrupción,
sobre los hombres que ha arruinado, sobre la sangre que tiene en sus manos. Él no es suyo para tomar. Thorn se rió, una risa seca y cruel que resonó en el aire. ¡Qué conmovedor! Pero la verdad, muchacha, es un lujo que pocos pueden permitirse en este oeste, especialmente una mujer sola con 2 niños y un fugitivo. Mis hombres tienen órdenes, o me lo entrega, o lo toman por la fuerza. Y me temo que esta cabaña no será un lugar seguro para sus retoños si las cosas se ponen feas. El corazón de Ivy se retorció. La amenaza era clara, directa. Sus hijos, Lilith y Finn, se aferraban a ella, sus pequeños rostros pálidos, sus ojos grandes y asustados. Este era el momento, la elección final. Pero al mirar a Caleb, al ver la resolución en sus ojos, la promesa de redención que él representaba, la injusticia que Thorn personificaba, Ivy supo que no podía ceder. No por ella, sino por la decencia, por la justicia que el oeste a menudo negaba y por el amor que había encontrado de forma tan improbable. «Nunca», dijo Ivy, su voz un murmullo que, sin embargo, resonó con la fuerza de una montaña. «Aquí no entrará nadie sin mi permiso». Thorn hizo una señal a sus hombres. «Adelante». La paz se rompió con el estruendo de los disparos. Ivy reaccionó por puro instinto. Caleb le había enseñado a usar el rifle de Thomas, y aunque sus manos temblaban, su puntería era precisa. El primer disparo de Ivy derribó a uno de los hombres de Thorn, quien cayó de su caballo con un grito. Caleb, con la agilidad de un gato, desenfundó su revólver y se cubrió detrás de un viejo carro, devolviendo el fuego con una frialdad calculada. El aire se llenó del olor acre de la pólvora, del lamento de los caballos, del grito de los hombres. Ivy, con una valentía que la sorprendía a sí misma, movió a sus hijos detrás de la seguridad del tronco de un árbol caído, mientras ella misma recargaba el rifle con manos temblorosas pero decididas. No era una pistolera, pero era una madre protegiendo a su cría, y esa era la fuerza más poderosa del mundo. Caleb, con su experiencia en 1000 enfrentamientos, coordinaba sus movimientos con los de Ivy, cubriéndola, disparando con precisión mortal. Uno a uno, los hombres de Thorn cayeron o se dispersaron, sorprendidos por la resistencia inesperada de una mujer y un fugitivo acorralado. Thorn, frustrado y furioso, se lanzó directamente sobre Caleb, su revólver en alto. Era un hombre grande, acostumbrado a la victoria fácil. Pero Caleb, aunque herido de nuevo en el brazo, no flaqueó. El enfrentamiento fue brutal. Un baile salvaje de puños y patadas en el polvo y la sangre. Ivy, viendo la desventaja de Caleb, corrió hacia ellos, empuñando el rifle como una masa. Un golpe certero en la cabeza de Thorn lo hizo caer de rodillas, su revólver deslizándose por el suelo. Caleb, aunque agotado, se abalanzó sobre él, inmovilizándolo. «Tus pruebas, Caleb», jadeó Ivy, señalando el bolsillo interior de la chaqueta de Thorn. «Las encontrarás ahí». Él las llevaba encima. Thorn, derrotado, con el rostro ensangrentado y el odio ardiendo en sus ojos, escupió en el suelo. Caleb encontró los papeles, un registro detallado de los crímenes de Thorn, la prueba irrefutable de su imperio de corrupción. La victoria era suya, pero ¿a qué precio? La granja estaba marcada por el combate, etinetirus. Silencio roto por los gemidos de los heridos y el aroma de la muerte. Pero estaban vivos, y juntos. El sol de la tarde bañaba la granja en un resplandor dorado, suave y prometedor. La polvareda de la batalla se había asentado, arrastrada por el mismo viento que antes había traído la desolación. Los hombres de Thorn, los que no habían caído, habían huido despavoridos, dejando a su líder atrás, atado y esperando la llegada del sheriff, a quien Caleb ya había enviado un mensaje con el único jinete que se había atrevido a quedarse para ayudar. La justicia, esa dama esquiva en el oeste, parecía haber visitado por fin la granja McCourt.
Evi se sentó junto a Caleb, quien se apoyaba en el porche, su brazo vendado. El dolor era evidente en su rostro, pero sus ojos azules, ahora más luminosos que nunca, la miraban con una gratitud y un amor que no necesitaban palabras. La victoria había sido costosa, un recordatorio brutal de la dureza de su mundo, pero también había sido un testimonio de su coraje y de la fuerza imparable de su unión. Los niños, Lilith y Finn, jugaban cerca. Sus risas, antes tan escasas, ahora llenaban el aire con una alegría despreocupada, la inocencia recuperada. Habían visto la violencia, sí, pero también habían sido testigos de la valentía de su madre, de la protección de Caleb y de la derrota del mal. El miedo había sido reemplazado por una sensación de seguridad, una certeza de que, a pesar de todo, estarían bien. La noticia de la derrota de Silas, Thorne, el magnate intocable, a manos de una viuda y un fugitivo, se extendió como un reguero de pólvora por todo el territorio. La gente del pueblo que antes había murmurado sobre la reputación de Ivy, ahora la miraba con una mezcla de asombro y respeto. La soledad de Ivy se disipó, reemplazada por una nueva consideración, incluso admiración. El señor Albright, al oír la noticia y al ver a Thorne llevado ante la justicia, no tardó en retirar sus amenazas, avergonzado y temeroso de la nueva reputación de la mujer a la que había acosado. La deuda, aunque no desaparecida por completo, ya no era una soga al cuello, sino un peso que podían afrontar. Con Caleb a su lado, la granja de los McCourt, que había sido un símbolo de desesperación, floreció. Sus manos hábiles, guiadas por un propósito renovado, repararon el granero, sembraron los campos con una esperanza que nunca antes habían conocido y construyeron una cerca sólida que protegía no solo las pocas reses, sino también la nueva vida que estaban forjando. Caleb ya no era un fugitivo, sino un hombre libre, su nombre limpio, su pasado redimido por el acto de valentía de Ivy y la justicia que finalmente había alcanzado a Thorne. Ahora era el guardián de su hogar, el pilar sobre el que Ivy podía apoyarse, el padre que los niños habían añorado. Las noches en la cabaña dejaron de estar marcadas por el frío y la soledad. El fuego en la chimenea crepitaba con una calidez constante, iluminando los rostros de Ivy y Caleb, mientras se sentaban juntos, sus manos entrelazadas, rara vez necesitando palabras. El silencio entre ellos ya no era el eco de la desolación, sino un lienzo sobre el que pintaban un futuro compartido, una melodía de paz y de amor. El sabor del café por la mañana era ahora dulce, mezclado con la promesa de un nuevo día de trabajo y de la compañía del otro. Las risas de los niños, cada vez más fuertes y frecuentes, eran la banda sonora de su nueva vida, el testimonio de una familia que había encontrado su camino en medio de la adversidad. El verano llegó, y con él el verde vibrante de los campos recién sembrados, el canto de los pájaros al amanecer y el olor de las flores silvestres que cubrían las llanuras. Ivy y Caleb se levantaban juntos cada mañana, el sol de Montana besando sus rostros mientras trabajaban codo con codo, sus esfuerzos unidos, sus sueños compartidos. El oeste seguía siendo un lugar duro, impredecible, pero ya no era un enemigo, era el hogar. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un carmesí profundo que se fundía en un violeta suave, Ivy y Caleb estaban sentados en el porche, Lilith y Finn dormidos en sus regazos. La brisa de la tarde les susurraba historias de las montañas, y el aire olía a tierra mojada y a la promesa de la vida. Ivy recostó su cabeza en el hombro de Caleb, sintiendo la solidez de su presencia. Habían superado la desolación, la amenaza, la elección imposible. Habían encontrado la redención, no en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de amar y de proteger, de construir la esperanza incluso en las ruinas. Nunca pensé que volvería a sentir esto.
susurró Ivy, su voz apenas audible. Paz. Caleb la abrazó con su brazo bueno, su barbilla apoyada en su cabello. El oeste es un lugar de pruebas, Ivy, pero también es un lugar donde las almas valientes encuentran su verdadero hogar. Y tú, mi valiente Ivy, has encontrado el tuyo, y yo, el mío, aquí contigo. El silencio que siguió no fue el vacío de antaño, sino un silencio pleno, lleno de promesas no dichas, de un amor que había florecido en el terreno más árido. El alma del oeste, con su melancolía inherente, también sabía de la resiliencia del espíritu humano, de la chispa de esperanza que podía encenderse incluso en la noche más oscura. Y así, bajo el vasto y estrellado cielo de Montana, la prometedora luz de un nuevo amanecer comenzó a despuntar sobre la granja McCourt, una historia de amor, coraje y redención tallada en el corazón salvaje de la frontera.